Hola radioelectrónicos, tal y como te indicamos en el vídeo anterior, en este te daremos la respuesta a por qué hemos perdido el punto Q del transistor al cambiarlo por uno equivalente y la manera de evitarlo. El problema se ha producido porque el circuito no está bien diseñado. Te lo explico a continuación. Volvamos sobre nuestros pasos hasta el principio del proceso que hemos seguido para ver el modo en que hemos establecido las polarizaciones del transistor. Primero fijamos en 2 mA la que iba a ser la corriente de colector. Quedamos en que este valor de corriente de reposo nos daría margen más que suficiente para el nivel de la señal que queríamos obtener en la salida de la etapa. Después, como la batería que vamos a usar es de 12 voltios, quedamos en que un valor de 6 voltios, justo la mitad, sería el correcto para la tensión de reposo en el colector. Acto seguido, calculamos el valor que debería tener la resistencia de carga, sabiendo que en ella iban a caer los otros 6 voltios de la batería y que la atravesarían 2 mA de corriente. Mediante la ley de Ohm fijamos su valor en 3 kiloohmios. Hasta aquí todo perfecto. Sigamos adelante. Para conseguir los 2 mA de corriente de reposo en el colector y obtener el punto Q deseado, basamos nuestros cálculos en la beta estática del transistor. Con esto en mente, teníamos que encontrar un valor para la corriente de base que multiplicado por la beta nos diera los 2 mA buscados en el colector. Este ha sido nuestro gran error. ¿Te preguntas por qué? Te saco de dudas a continuación. Incluso para transistores del mismo tipo y misma serie de fabricación, este parámetro puede sufrir grandes variaciones. Concretamente en el transistor 2N3904, la beta puede estar situada entre 30 y 300 veces. En nuestro circuito hemos fijado la corriente de base a un determinado valor, o sea, que usemos el transistor que usemos, la corriente a través de la base va a ser siempre la misma. Intento explicártelo con un ejemplo sencillo. Sabemos que con polarización directa entre base y emisor caen siempre 0,7 voltios aproximadamente. Esto es así en todos los transistores BJT. Por lo tanto, el resto de la tensión de la batería de 3 voltios que usamos para polarizar la base caerá en la resistencia conectada entre ambos. Dicha caída de tensión será aproximadamente de 2,3 voltios al restarle a la tensión de la batería los 0,7 voltios de caída entre base y emisor. Como al cambiar el transistor hemos conservado la mencionada resistencia, la corriente a través de la base seguirá establecida en los casi 13 microamperios que calculamos en el vídeo anterior. Esto lo podemos comprobar dividiendo la caída de tensión en la resistencia por su valor en ohmios. Esta será siempre la intensidad de corriente de base, pongamos el transistor que pongamos en nuestro circuito. Por lo tanto, la corriente de reposo en el colector del transistor tendrá una elevada dependencia de su beta, de acuerdo con la fórmula que ya conocemos. Por ejemplo, con una beta de 100, esta corriente será de 1,29 miliamperios. Con una beta de 200, la corriente de reposo será de 2,58 miliamperios aproximadamente. Y con una beta de 300, la corriente de reposo se disparará y será de casi 3,88 miliamperios. Por este motivo, sería una locura montar este sistema de polarización en un circuito transistorizado para usarlo como amplificador de señales analógicas.
No solo ya porque tendríamos problemas al cambiar el transistor, aunque este fuera del mismo modelo, sino porque también los tendríamos por los cambios de temperatura e incluso por las variaciones de la tensión de alimentación. Debemos tener en cuenta que la ganancia estática de corriente de un transistor depende de 3 factores. 1, del propio transistor, 2, de la corriente de colector y 3, de la temperatura. Como estamos viendo, cuando se reemplaza un transistor por otro, normalmente cambia la ganancia de corriente, y esto va a ocurrir aunque sustituyamos nuestro 2N3904 por otro 2N3904. Del mismo modo, si la corriente de colector o la temperatura cambian, la ganancia de corriente también cambiará. Sin embargo, este circuito de polarización, conocido como polarización por corriente de base, sí que puede usarse con garantías de éxito en circuitos digitales. Pero esto es harina de otro costal. Sigamos con lo nuestro. ¿Qué es lo que aprendemos de lo que hemos visto hasta el momento? Podemos resumirlo de la siguiente manera. Basar el cálculo del punto Q de una etapa amplificadora analógica en la beta del transistor es un gran error. Por lo tanto, no nos queda más remedio que buscar una solución para esto. Tenemos que encontrar un método de polarización que no haga depender el punto Q de reposo de la beta del transistor. Dicho de otra manera más contundente, necesitamos usar una técnica que permita hacer el punto Q inmune a los cambios de la beta. La solución la encontramos al diseñar el circuito fijando la corriente de reposo de emisor en el propio emisor, en lugar de hacerlo desde la base. Repito la idea porque es muy importante. Tenemos que establecer el punto Q de reposo del transistor fijando a un valor determinado su corriente de emisor en el propio emisor, en lugar de hacerlo ajustando la corriente de base. Muy bien, si esto es lo que necesitamos, estupendo, pero ¿cómo podemos llevarlo a cabo? La solución está simplemente en cambiar de sitio la resistencia de polarización de la base. La ubicación correcta para evitar los problemas anteriores está entre el emisor y masa, en lugar de entre la base y la batería que usamos para polarizarla. Este pequeño cambio marcará la diferencia, como vamos a ver más adelante. Pero ahora surgen otras preguntas. ¿Cómo funciona este circuito? ¿De qué manera haremos los nuevos cálculos para obtener los 2 mA que necesitamos en el colector? Para responderlas usaremos un poco de matemáticas, pero no te preocupes, que serán muy sencillas. Además, el proceso será de lo más lógico, como podrás comprobar. Partimos de la fórmula que ves en la imagen. En dicha fórmula se nos indica que la corriente de emisor es igual a la suma de la corriente de colector más la corriente de base. Esto es algo básico. Sencillamente podríamos expresarlo como que la corriente que entra por el emisor es igual a la suma de las corrientes que salen por el colector y por la base. ¿Recuerdas la ley de Kirchhoff, verdad? Si lo necesitas, tenemos en el canal un vídeo muy completo que habla de ello. Sabemos además que la corriente que circula a través de la base es muy pequeña comparada con la de colector. Concretamente, la corriente de colector es beta veces mayor que la de la base. Por lo tanto, y sabiendo que la beta de un transistor 2N3904 puede llegar a ser de 300 veces e incluso puede llegar a 900 veces en otros modelos, podemos concluir que prácticamente casi toda la corriente de emisor se la lleva el colector, lo que nos indica que dichas corrientes, la de emisor y la de colector, son prácticamente iguales. Por ejemplo, si establecemos la corriente de colector en 2 mA y la beta del transistor es de 300,
la corriente de base tiene que ser forzosamente de 0,007 miliamperios aproximadamente. La corriente de emisor será, según Kirchhoff, la suma de estas dos, o sea, 2,007 miliamperios, casi idéntica a los 2 miliamperios redondos del colector. Conociendo este dato y despreciando la parte decimal, si logramos fijar la corriente del emisor de nuestro montaje en los 2 miliamperios que necesitamos, tendremos también 2 miliamperios en el colector. ¿Lo pillas? Visto lo visto, y como para hacer los cálculos nos vamos a centrar en el circuito emisor base, ignoraremos por el momento la malla del colector. En la malla base emisor que estás viendo ahora resaltada en pantalla, puedes observar que tenemos los mismos componentes que al principio, solo cambia la posición de la resistencia R1, que vamos a llamar resistencia de emisor. Para fijar el punto Q de esta configuración del transistor, lo tenemos incluso más fácil que en el circuito anterior. Comencemos a calcular. Sabemos que en el diodo emisor caen aproximadamente 0,7 voltios, por lo que la tensión que caerá en la resistencia de emisor ha de ser forzosamente el resto de la tensión de la batería de 3 voltios, es decir, 2,3 voltios. Ya tenemos los datos necesarios para conocer el valor que ha de tener esta resistencia según la ley de Ohm. Solo tenemos que dividir la tensión que cae en ella por la intensidad de corriente que queremos que la atraviese. Obtenemos un valor de 1150 ohmios. Y ya tenemos listo nuestro sistema de polarización. Veamos si funciona tal y como hemos previsto. Como antes, vamos a añadir un voltímetro para saber qué tensión tenemos en el colector, un amperímetro para saber la corriente que lo atraviesa y otro amperímetro que nos indique la corriente de base. ¡Bingo! La tensión de colector es de 6 voltios y la corriente a su través de 2 miliamperios. Justo lo que andábamos buscando. La beta estática del transistor con esta configuración no es diferente a la que tenía con la polarización de base anterior. Sigue siendo aproximadamente de unas 154 veces. Pero, ¿cumplirá ahora el circuito con el requisito para el que ha sido pensado? Si cambiamos el transistor, ¿conservará el punto Q en su sitio o se desplazará como ocurrió en el vídeo anterior? Veámoslo. Perfecto. Esa es la palabra. Perfecto. Lo hemos conseguido. En esta ocasión no ha sido un bingo, pero nos hemos quedado muy cerca. La tensión de colector solo ha bajado 9 décimas y se ha colocado en 5,91 voltios. La intensidad a su través solo ha subido 3 décimas y en lugar de ser de 2 miliamperios justos es de 2,03 miliamperios. Estas variaciones son perfectamente asimilables en la práctica, por lo que consideramos que nuestro trabajo ha sido un verdadero éxito. Un detalle interesante es que la beta estática ha subido de manera apoteósica con el cambio de transistor. Fíjate que ahora es de 290 veces. Sin embargo, prácticamente esto no le ha afectado al punto de trabajo de nuestro transistor, el cual sigue estando muy cerca de los niveles calculados en principio. Este sistema de polarización es el que más se usa habitualmente en los circuitos analógicos, dada su inmunidad ante los cambios de beta del transistor. Hasta aquí este tercer vídeo relativo a los detalles técnicos del transistor BJT. No olvides suscribirte para no perderte ninguno de los que están por venir. Y deja la campanita activada para recibir las notificaciones. Un saludo y hasta muy pronto, amigo radioelectrónico. Chao.